Y saludamos de nuevo. Hola, buenos días. Y comentar entonces lo que se nos viene hoy. Hoy día yo que la última clase que vamos a ver así contenido, ¿ya? Entonces, igual a lo mejor no alcanzamos a ver todo, pero hay que algunas cosas que son importantes que tenemos que probablemente seguir comentando el día miércoles. Ya, entonces, hoy vamos a terminar con el tema de fracciones parciales que lo empezamos la clase pasada, el viernes. Y después de eso vamos a pasar entonces a lo que es la función exponencial. Primero vamos a ver la función exponencial y después vamos a ver la función logaritmo. Y eso sería el término, digamos, de los contenidos, ¿cierto?, de nuestra asignatura. Tengo un comentario en el chat. Faltaba ver los otros tres casos, exactamente, sí. Nosotros partimos con el caso 1, vamos a ir al tiro a plantear qué es lo que hicimos la clase pasada con respecto a este tema de, en realidad, como decía, uno usualmente habla de fracciones parciales. El nombre completo es las descomposiciones en fracciones parciales, o incluso más, descomposición en sumas de fracciones parciales. Parciales. Vamos a aprovechar de hacer acá un esquema que lo vamos a ir comentando en la clase de hoy día, porque nosotros alcanzamos a hacer una pequeña parte nomás. Entonces, el tema inicia cuando yo tengo una función que llamamos una función racional, ¿cierto? Que es el tipo P de X sobre Q de X, donde tengo que P y Q son polinomios. Ese es el inicio, ¿cierto?, de nuestro problema. Entonces, partimos diciendo, ¿cierto?, que si el grado del P es menor, estrictamente menor, que el grado del Q, ¿cierto? Nosotros entonces aquí aplicamos este teorema. ¿Sí? Este teorema es el que se llama de fracciones parciales. ¿Sí? Ese es el teorema que aplicamos. Pero esto solamente es si el grado del P es estrictamente menor que el grado del Q. Entonces, si eso sucede, entonces el teorema, ¿sí?, nos dice que tenemos que analizar distintos casos. El teorema a todo esto lo vamos a ir viendo, no terminamos de ver en realidad, porque dijimos que íbamos a ver caso, ejemplo, caso, ejemplo. Entonces, el teorema siempre me voy a necesitar en cualquiera de estos casos es factorizar el Q de X. Voy a escribir acá, factorizar. Bueno, eso es lo que necesito hacer ante todo. El primero sería, bueno, el primer paso en realidad sería darme cuenta si el grado del P es menor que el grado del Q. Si es mayor, eso lo vamos a comentar después. Entonces, el segundo paso en realidad sería factorizar Q de X. Ya, entonces, si yo observo que en mi Q de X tengo un factor que es lineal, es decir, de la forma, si tengo un factor que es de Q de X, ¿cierto?, que es de la forma AX más B, ¿sí? Nosotros entonces en nuestra suma vamos a agregar un término de la forma A mayúscula, ¿cierto?, que sería otra constante partido por AX más B. ¿Sí? Este es entonces un término que no es repetido. Y ahora vamos a agregar otro. Vamos a decir, a ver, y si yo tengo, y este sería el caso 2, me está quedando muy feo mi esquema. Bueno, espero que ustedes lo puedan hacer mejor. Si tengo una X más B que está repetido, entonces ahora, y eso es lo que vamos a analizar ahora en el siguiente ejemplo. ¿Sí? Y te va a ser el caso 2. Me fui muy rápido. Voy a quedarme ahí un ratito. Voy a ir a...
Ya, entonces vamos a hacer un ejemplo al tiro del caso 2 y vamos a decir entonces que, ahora sí, voy al caso 2. Y esto corresponde a decir que tengo un factor de Q de X, perdón, siempre es el denominador, de Q de X, de la forma AX más B, ¿sí? Así es la forma del repetido n veces. Entonces en la suma, ¿cierto? Porque estamos haciendo una descomposición, como mencionaba, que se llama una descomposición en fracciones parciales, ¿cierto? Entonces voy a agregar sumandos. Agregamos sumandos. De la forma, eso me quedó, esa palabra me quedó medio rara. De la forma, voy a decir a sub 1 partido por ax más b, más a sub 2 partido por ax más b al cuadrado, más, voy a escribir punto suspensivo hasta al a sub n partido por ax más b elevado a n. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Esto es a sub 1, a sub 2, hasta a sub n van a ser constantes. ¿Sí? No solamente van a ser números reales, sino que además son constantes. Y el tema con estas constantes es que las vamos a tener que determinar. Ahora, si yo en mi suma yo tengo, no sé, pues un 2x más 1, por ejemplo, elevado a 5, ¿sí? Y hago esta descomposición, usualmente uno se va a encontrar en la resolución que van a haber una o más variables de estas, perdón, estas constantes, que van a ser 0, ¿sí? Los ejemplos que nosotros trabajamos usualmente son bien simples, en el sentido de que es un término al cuadrado o algo así, como lo que vamos a ver en el ejemplo a continuación. Ya. ¿Estamos listos? Vamos a un ejemplo. Ejemplo. ¿Sí? Entonces voy a decir descomponer. Y voy a escribir esto, lo llamamos f de x, ¿cierto? Y va a ser igual a, tengo una fracción, x cuadrado es más 11x más 15. Y el denominador ya lo voy a escribir factorizado. Y vamos a decir que es x menos 1, factor de x más 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí es donde reconocemos, ¿cierto? Este factor que es de la forma ax más b, es decir, es lineal, pero está al cuadrado. ¿Sí? Con lo que quiero decir en realidad es que estamos hablando de una raíz de multiplicidad 2. ¿Sí? O que podría ser multiplicidad n. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en nuestra descomposición? Nosotros vamos a escribir entonces que, entonces vamos a decir que tenemos ¿alguna consulta? ¿No? Insisto con que esto tiene que ser factorizado, ¿sí? No sirve si son sumados. Entonces, mira, voy a escribir 3 fracciones. ¿Por qué son 3 fracciones? Porque yo ya tengo un factor de la forma x menos 1. Entonces ese lo voy a escribir ahí, un x menos más 1. En el numerador voy a escribir una constante.
No sé cuál es el nombre de la constante. Esto, anteriormente yo los había llamado A sub 1, A sub 2, hasta A sub n. Y es porque es un tema bastante lógico. Si tengo n raíces, ¿cierto? La forma más simple de hablar de esas constantes es decir A con un subíndice. Yo podría también a estas llamarlas A sub 1 y A sub 2, pero en realidad también les puedo dar otros nombres. Alfa, beta, gamma, A, B, C, mayúscula, ¿cierto? Los nombres que yo quiera. Entonces, con el primer término, ¿cierto? Con el x menos 1, en realidad tenemos el caso 1 que vimos en la clase pasada, que quiere decir que tengo un factor lineal, ¿cierto? Y entonces, que no está repetido, el x menos 1. Por eso escribo ese sumando. Después para el otro, el x más 2 al cuadrado, entonces voy a escribir dos fracciones, ¿cierto? En la primera fracción, en el denominador, voy a escribir solamente el x más 2. En la segunda fracción, el denominador va a ser el x más 2 al cuadrado. Y en el numerador de ambas eh, fracciones voy a escribir constante, en los nombres que yo quiera. En este caso, para el denominador x más 2, en el numerador escribí b. Y para el x más 2 al cuadrado, en el denominador que estaba eso, en el numerador escribí c. Después entonces nosotros tenemos que escribir esto en una sola línea y para eso multiplicamos, ¿cierto? Toda la igualdad por el denominador, que es x menos 1 factor de x más 2 al cuadrado. Con eso entonces logro escribir x cuadrado más 11x más 15. Y eso va a ser igual a factor de x más 2 al cuadrado más b factor de x menos 1 factor de x más 2 más c factor de x menos 1. Aquí entonces en la clase pasada yo lo comenté, pero no lo hicimos, que era esto em, em, de resolver algunos de estos resolver esto usando un sistema de ecuaciones. Eso yo encuentro que es súper largo y que no me conviene, ¿no? Em, lo que conviene acá es pensar lo siguiente, digamos, vamos a ver la estrategia rápida. Lo que conviene entender en esto es que yo lo que estoy buscando son las constantes A, B, C. Esa es la parte que viene después. Y para encontrar esas constantes tengo distintas alternativas. Una de ellas es escribirla, digamos, desarrollar toda la parte de la derecha, agrupar los términos, ¿cierto? Entonces ahí uno llega a encontrar un sistema de ecuación, tres ecuaciones, tres incógnitas y lo resuelve. Eso en realidad es súper largo, ¿no? Yo nunca lo hago así en realidad. ¿Qué es lo que prefiero hacer yo? Prefiero darme valores de la X y me doy valores de X que me sean simples. Por ejemplo, el X igual a 1. A todo esto, algo que es muy importante es que como tengo tres constantes, voy a necesitar tres números. Voy a tener que darme tres números. Y uno elige justamente los ceros, ¿sí? Estas raíces, porque ahí justamente esto se va a hacer cero alguno de estos sumandos que están a la derecha. Entonces me doy el x igual a 1. ¿Por qué me doy el x igual a 1? Porque ya tengo, ¿cierto? El x menos 1 acá. Aquí tengo el x menos 1. Entonces cuando reemplace el 1 se va a hacer 0. Como comentaba en la clase pasada, yo podría darme 11 pi tercia. Igual funciona, pero me voy a demorar un siglo en estar sumando y todo eso. Ya, entonces doy x igual a 1. Entonces a la derecha voy a escribir 1 más, porque la x igual a 1, más 11 por 1, 11, más 15. Eso tengo a la derecha. Igual a por, fíjate, es 1 más 2, son 3 al cuadrado, 9. Más, esto se hace 0, este también se hace 0. Entonces al final yo tengo, con esto estoy diciendo que tengo 9a es igual a 5, 6, 7, 1, 2, 27. Es decir, el a vale 3. A vale 3. Ya. Vamos con la otra. Voy a darme x igual a, me conviene usar, mira, voy a borrar estas rayitas que le hice recién. Me conviene usar x igual a menos 2, porque ahí ya voy a tener otros dos sumandos que se van a hacer 0. Entonces voy a escribir menos 2. ¿Qué es lo que voy a tener a la derecha cuando reemplace? Tengo menos 2 al cuadrado, eso va a ser 4, menos 11, no, perdón, menos 22, porque es 11 por
X. Entonces menos 22 más 15. Y esto va a ser igual a, te fijas ahora, esto se va a hacer 0, este también se va a hacer 0, y aquí voy a tener menos 2, menos 1, es decir, menos 3C. Menos 3C. Entonces, aquí voy a tener menos 3. Uy, me comí el 3. Menos 3C es igual a 19 menos 22. Menos 3. Entonces la C es igual a 1. Ya. Y ahora me falta, se fijan que ya no tengo ninguno de estos ceros, porque justamente el menos 2 tiene una multiplicidad 2. Entonces no hago nada con reemplazar de nuevo el menos 2 porque voy a obtener exactamente lo mismo. Y eso quiere decir que tengo que elegir otro número. Me conviene elegir algo que sea simple, como por ejemplo la x igual a 0. Si yo reemplazo x igual a 0 a la derecha, de hecho me va a quedar el tiro 15. Entonces, 15 es igual a... Me he hecho estas rayitas, las voy a borrar. Entonces me va a quedar, fíjate, si reemplazo el 0, me va a quedar 2 al cuadrado, es 4a. 4a es 12, porque el a vale 3. Ya conozco el valor del a. Después voy a reemplazar entonces el 0 acá y voy a decir entonces que tengo 0, tengo menos 1, 0 sería menos 2b. Menos 2, el menos 2b. El b no lo conozco, eso es el que tengo que calcular. Más c por 0 menos 1 menos c, es decir, menos 1. ¿Sí? Entonces con eso estoy diciendo que el 2b va a ser igual a 12 menos 1 son 11. Y 11 menos 15 van a ser 4, menos 4. Y entonces el b vale menos 2. Eso. ¿Estamos? Entonces ya encontré el a, el b y el c. Y listo. Con eso entonces me gustaría pasar a la otra hojita y escribir de nuevo esto con el A, con el B y con el C. Creo que una de las cosas que uno de repente se confunde justamente de cuando escribe después el resultado, usarlo. Nosotros, de repente que te confundes que pones la A en vez de la B en vez de la C, te fijas, les das otro orden. Eso diría yo que es una de las cosas bien simples en las que uno se equivoca. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos entonces? Que f de x va a ser igual a... Comentaba yo, esto también es importante, en la clase pasada comentaba que es muy común que nosotros vemos esto en los cursos de matemática, pero nunca explicamos la importancia en el sentido de para qué estamos haciendo esto, ¿sí? Y esto tiene algunas aplicaciones que ustedes las van a ver después, más adelante, ¿no? Bien, entonces como decía, tengo mi f de x que va a ser igual a, ¿cuánto dijimos que vale la A? 3. Entonces 3 partido por x menos 1. Más, entonces aquí voy a tener el x más 2, más, y ¿cuánto valía el b? El b era menos 2. Sí, el b era menos 2. Entonces voy a escribir acá, en realidad, menos 2. El c, dijimos que el c vale 1. ¿Sí? Entonces aquí tengo 1. De ahí terminamos entonces. ¿No? Una idea que también uno puede aplicar en esto es comprobar. ¿Sí? Y lo que tengo que hacer entonces es sumar todas estas fracciones y se van a dar cuenta que voy a tener la misma fracción con la que partimos. Chample, ¿qué hice? Nada. Ya,
Eso entonces, como mencionaba, es el ejemplo, ¿cierto?, del caso 2. Vamos a plantear entonces el caso 3. El caso 3 nos dice que si uno tiene un factor, Profe, dígame, yo no entiendo por qué si ya después tengo en los denominadores x menos uno, después está el x más 2 y después está el x más 2 al cuadrado. Porque al principio solo tengo x al cuadrado. sí, O por sea, eso, x más 2 al cuadrado. pero es que por eso este es un teorema, ¿sí? Y el teorema lo que Ah, se pero llama, me lo da el teorema. claro, mira, yo creo, mira, lo voy a mostrar en una hojita, la tengo escrita, mira, espérame, lo voy a compartir. Mira, el teorema me dice qué es lo que yo tengo que hacer en cada uno de estos casos. Nosotros lo estamos viendo caso, ejemplo, caso, ejemplo. Entonces, justamente el teorema me dice que si yo tengo un factor lineal que es de la forma ax más b, repetido, en este caso yo lo escribí aquí k veces, entonces la descomposición va a tener todo eso sumando. ¿Sí? Ahora, es muy común, ¿cierto?, cuando aparecen estos que son más grandes, que vas a tener sumando que a lo mejor se van a hacer cero. ¿Sí? Si te hubiese parecido, mira, por ejemplo, si en el ejemplo hubiese dicho, me voy a ir a la pizarrita de nuevo. Em, por ejemplo, si en el ejemplo hubiese dicho, no sé, un p de x partido por, no sé, x menos 1, factor de x más 2, no sé, a la quinta, por ejemplo, tú habrías escrito a partido por x menos 1, más b partido por x más 2, más, pongámosle ya, le puse 5, x más 2 al cuadrado, más c partido por x más 2 al cubo, más d, ay, aquí me equivoqué porque le puse la misma letra, eh, c d e x más 2 a la cuarta, más e f partido por x más 2 a la quinta. ¿Sí? Así habría sido tu descomposición. Y el tema es que después cuando encuentras las incógnitas, alguna de estas seguramente se va a hacer cero. ¿Sí? Pero la descomposición se hace así, justamente. Esa es la estrategia para hacer esta descomposición. Ya, profe, gracias. De nada. Ya, entonces, como mencionaba, ahora voy a volver al principio de los principios, donde tenía mi esquema. ¿Cierto? Este es el ejemplo que acabamos de ver, ¿cierto? Que es cuando tengo un factor que está repetido de esta forma lineal. Y ahora entonces vamos a continuar con la otra parte del teorema, donde vamos a ver un factor, vamos a plantear aquí, un factor que va a ser de la forma ax cuadrado más bx más c, que lo vamos a decir que es irreducible, no repetido. Vamos a comentar también en este caso 3 qué es lo que queremos decir con irreducible. Algo importante de tener en cuenta es que nosotros hemos trabajado y vamos a seguir trabajando solamente con funciones reales. ¿Sí? Entonces, si yo trato de factorizar esto o de encontrar las raíces y ya me encuentro con números complejos, entonces eso no nos sirve a nosotros. ¿Ya? Eso es un tema que en realidad es bastante complicado en realidad, porque usualmente, no sé si a los estudiantes tanto les gusta el tema de los complejos, pero les gusta como la idea de trabajar con números complejos. A lo mejor no, creo yo, porque siempre me dicen, eh, por comentarios me dicen, pero ¿y los números complejos? ¿Cómo que no vamos a ver complejos? Eh, ¿Y qué vamos a hacer con los complejos? Es como algo misterioso, creo yo, y por eso de repente llama mucho la atención. En contexto del cálculo y el contexto de funciones, en términos generales diría yo, no solamente en las matemáticas, digamos, de la ingeniería, no solamente en nuestra universidad, sino que en términos muy generales, el tema de las funciones no se ven con el ámbito de los números complejos. No entran a participar porque en realidad, si bien tienen aplicaciones, eso no es parte, digamos, de la mayoría de las ingenierías. Está como súper acotado en realidad. Entonces, como más tema de especialidad, eso diría yo. ¿No? Pero si bien existe.
Entonces, como dije, vamos a plantear entonces este caso 3. Caso 3. Entonces voy a decir, el caso 3 va a decir lo siguiente. Un factor de P de X es de la forma AX cuadrado más BX más C irreducible en R. Es decir, no se puede factorizar. Vamos a ver un ejemplo enseguida con esto. En factores reales. Tengo un comentario en el chat. De Q de X, de Q de X. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Un factor de Q de X. Sí, siempre es del Q. No se puede factorar con factores reales y además no está repetido. ¿Ya? Es entonces esto. Entonces, la suma contiene un término de la forma en el numerador vamos a escribir AX más B, perdón, voy a escribirlo con mayúscula, AX más B, porque quiero insistir que son distintas A, y abajo voy a escribir AX cuadrado más BX más C. ¿No? Entonces, como mencionaba, vamos a ver un ejemplo. Nosotros vamos a ver ejemplo, el caso 4, ¿sí? En realidad ni siquiera vamos a ver un ejemplo, lo vamos a comentar, ¿cierto? Y no vamos a hacer ejemplo porque en realidad ese caso nunca, es muy complejo, nunca se usa en realidad. Ya, entonces como decía, vamos a ver un ejemplo. Ya. Mira, voy a decir x más 7. El ejemplo va a decir entonces, ejemplo, vamos a decir descomponer. La función la vamos a llamar f de x y esto va a ser x menos 7 partido por x al cubo menos 1. X más 7, perdón. Ya. Y aquí vamos a aprovechar de comentar lo siguiente. Voy a volver a la... Voy a volver al principio, perdón. Porque, mira, el teorema me habla, ¿cierto?, de cuando tengo un factor del Q de X, que es de la forma AX más B no repetido, AX más B repetido, cuando tengo un AX cuadrado más BX no repetido, y obviamente que el cuarto caso, ¿cierto?, que lo vamos a comentar después de este ejemplo, va a ser cuando tengo un AX cuadrado más BX más C, que va a ser repetido, ¿sí? Pero en ninguna parte se menciona qué es lo que pasaría con un término cúbico, por ejemplo. Y es justamente porque ya un término cúbico siempre se puede factorizar en los reales. Y entonces nuestro teorema tiene estas 4 partes, ¿sí? Y aquí cuando yo veo este ejemplo, ¿cierto? Que dice x al cubo menos 1, tengo que pensar en algo de cómo factorizarlo, ¿cierto? Y voy a decir entonces, eso es suma de cubos, ¿cierto? Que es una expresión que nosotros conocemos, ¿cierto? Entonces voy a decir que eso es x menos 1
factor de x cuadrado más x más 1. ¿Por qué nosotros entonces, y el tema es explicar, ¿cierto?, esta idea de irreducible? Entonces, ¿por qué x cuadrado más x más 1 es irreducible? ¿Qué es lo que estoy planteando yo en este contexto para este ejercicio? ¿Qué pasaría si, o le voy a escribir la pregunta de otra forma? Perdón, voy a Ver escribir el discriminante de exactamente, esta ecuación. exactamente. El tema sería, o voy a escribirlo de otra forma. ¿Puedo factorizar x cuadrado más x más 1 y después entonces obteniendo factores reales? ¿Y qué es lo que pasa cuando calculo el discriminante? Justamente yo decía, esto es b cuadrado, que es 1, menos 4, por A y por C, que son 1, me da un número negativo. Y entonces eso quiere decir que no, ¿cierto? Aquí aparecen raíces reales, perdón, raíces complejas, y si yo quisiera factorizarlo también serían entonces factores complejos. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros decimos que este término x cuadrado más x más 1 es, te fijas la palabra, irreducible en R. ¿Sí? Lo tengo que dejar así. E insisto con que no es solamente mate 08, no es solo mate 021, ni mate 022, no es solamente mate 023 o mate 024. Te fijas, es así en todos estos contextos. ¿Sí? De hecho, diría yo que los únicos que trabajan con funciones complejas son ya las personas que están estudiando, los estudiantes de, bueno, obviamente ingeniería matemática, electrónicos, ¿sí? Y eléctrico a lo mejor, pero no hay más, ¿sí? Así que eso es algo que hay que trabajar de esta forma, ¿sí? Como comentaba, esto de las fracciones parciales se aplica en muchos contextos, incluso en mate 3, pero siempre con esta misma lógica, exactamente esta misma lógica. Ya, eso era. Entonces ya lo tengo. ¿Se fijan? ¿Qué quiere decir eso? Entonces que voy a escribir mi función, lo voy a escribir al otro lado. Tengo entonces x más 7 partido por x menos 1, factor de x cuadrado más x más 1. Y esto va a ser igual entonces a, te fijas, el primer término, voy a decir entonces, a todos estos yo los puedo conmutar, ¿ah? Yo podría decir, pero lo voy a escribir así ahora, a partido por x menos 1. Siempre me gusta escribir el más simple primero, pero no es en realidad necesario. Pero escribámoslo al otro lado mejor, ya escribámoslo al otro lado. Voy a escribir entonces a x más b partido por x cuadrado más x más 1, más el otro término, ¿no es cierto?, que sería el denominador x menos 1. En el numerador no puedo volver a escribir ni la a ni la b, tengo que usar otra letra, c, ¿cierto? Pero lo puedo escribir, me da lo mismo el orden que lo escribo, lo importante es que ya una vez que me decida siga el mismo orden y que las constantes, ¿cierto?, tengan muy claro cuál es la a, cuál es la b, cuál es la c, ¿sí? Entonces esto quiere decir que yo voy a tener que x más 7 va a ser igual a, multiplicamos, ¿cierto?, todo esto por en realidad por x al cubo menos 1, ¿no es cierto? Y entonces me queda x más 1 más 7 igual a x más b. Todo eso multiplicado por x menos 1. Más c factor de x cuadrado más x más 1. Igual que en el caso anterior, como yo estoy buscando las constantes a, b y c, voy a tener, y son 3, voy a tener que darme 3 valores de la x. Obviamente que el x igual a 1 es una muy buena idea de usar. Ahora, como este factor es irreducible, el x cuadrado más x más 1, de ahí no voy a sacar ningún cero. Así que por eso tengo que optar por otros números, otros valores de x que sean sencillos. Puedo pensar en el x igual a 0, en el x igual a menos 1, no sé, el x igual a 2, ¿cierto? Insisto que no voy a estar usando, no sé, algo más complicado. ¿No? Ya. Y entonces voy a usar, compartamos con el x igual a 1. Ya, es decir, el x igual a 1. ¿Sí? Cuando el x igual a 1 tengo 1 más 7 son 8
igual a, te fijas cuando reemplazo el 1, todo ese sumando se hizo 0. Y esto va a ser igual entonces a 1 más 1 más 2, 3c. O sea, el c vale 8 tercios. Ahí te contiene mi valor del c. Ya. Después entonces voy a reemplazar el otro número. Ay, chanfle. Dije, ay, como que había dejado compartir de repente. Ya. Voy a pensar en otro número, por ejemplo, no sé, el x igual a 0. Insisto que ese es bien sencillo, así que me conviene. 7. Entonces voy a decir que tengo ahí. A la derecha tengo 0 más 7, 7. A la izquierda voy a decir entonces que tengo a por 0. Me da entonces b. 0 menos 1, eso es menos b entonces. Más c. De aquí ya puedo obtener el valor del b, ¿cierto? Porque ya sé el valor del c. Entonces el b va a ser c menos 7. Es decir, eso son 8 tercios menos 7. Son 8 menos 21 partido por 3. ¿Tengo un comentario en el chat o sentí un ruido raro yo? Y esos son entonces menos 13 tercios. Menos 13 tercios. Voy a escribirlo por acá mejor. El b entonces es menos 13 tercios. Y ahí tengo el valor del b. Para encontrar el valor del a, como mencionaba, yo puedo, ya usé el 0, ya usé el 1, voy a usar el menos 1, que creo yo que siempre es sencillito de usar. Entonces voy a calcular el x igual a menos 1. Y entonces voy a tener, a la izquierda voy a tener menos 1 más 7, eso es 6. Y eso es igual entonces a, en el numerador voy a tener menos a más b, todo eso multiplicado por, es menos 1 menos 1, menos 2. Más, y aquí voy a tener c por, aquí voy a tener 1, menos 1, se hacen 0, 1, más c entonces. Y tengo que calcular a. Entonces con esto estoy diciendo entonces que 6 es igual a 2a menos 2b más c. O sea, el 2a es igual a 6 menos c más 2b. Me quedó bien feo aquí esto. Tengo que calcularlo en la otra hojita. Y eso entonces, me voy a la otra hojita, voy a entonces tener que el 2a es igual a 6, dijimos, ¿cierto? Menos, menos c, ¿cuánto vale el c? 8 tercios, menos 8 tercios, más 2b, 2b son 2 por 13 son 26, menos 26 tercios. Entonces eso va a ser igual a 2 por 6 son 12, menos 8, menos 26. Todo eso partido por 3. Ay, que me dio frío. Espérame. No me convenció mi... estoy revisando aquí porque no me convenció esto. Tengo 2a menos 2b más c. Entonces eso es 6 menos c. Uy, miércoles. Sí, algo hice mal, yo no sé.
¿Por qué es 26 si era 13? Ah, porque era 2b. Tengo un 2 por b. Entonces por eso aquí me sale un 26. ¿Cierto? Tengo esto. Siempre que me cambio de hojita siento que me equivoco. Tengo 2a es igual a 6. Tengo un 2a es igual a 6. ¿Cierto? Que era el 6 de aquí. Menos C, que es 8 tercios. 8 tercios. Después más 2b. El 2b vale 13 tercios, entonces son 26 tercios. Ahí está. Perdón, aquí está, es claro, es 3. Aquí está eso es 3 por 18. Entonces tengo, ahí está, 18 menos 8 menos 26. Y eso me da menos 16 tercios. Ahí está. Menos 16 tercios. Entonces cuando divido por 2, el A me va a dar menos 8 tercios. Voy a escribir acá, entonces mi A va a ser menos 8 tercios. Ya. Y eso entonces lo voy a reemplazar ahora en mi función. Voy a escribir la función es igual a, que es menos 8 tercios, partido por, perdón, menos 8 tercios x. Espérame un poquito, que me queda medio feo esto. Es menos 8 tercios x más b. ¿Cuánto vale el b? Menos 13 tercios, menos 13 tercios, ¿sí? Y abajo tenía el x cuadrado más x más 1. X cuadrado más x más 1. Más el c vale 8 tercios dividido en x menos 1. ¿Están de acuerdo conmigo que esto se ve re feo? ¿No es cierto? Se ve feíto así. Entonces yo lo voy a escribir de otra forma. Mira, voy a escribir en el numerador, voy a escribir menos 8x. Lo voy a escribir, perdón, voy a escribirlo todo de nuevo. Voy a poner el menos afuera de la fracción. Y arriba en el numerador voy a escribir 8x más 13. Todo eso dividido por 3 factor de x cuadrado más x más 1. Más 8 en el numerador, 3 abajo, x menos 1. ¿Cierto que se ve mejor? Y obviamente es exactamente lo mismo. Se ve más bonita. ¿Ya? Ya. Entonces, el último caso, que dijimos que no vamos a hacer ejemplo porque en realidad es un caso tan... es re poco común que aparezca, ¿no? Y que dice lo siguiente. Y dice entonces, si Q de X contiene un factor ax cuadrado más bx más c, irreducible, repetido n veces, entonces se agregan los sumandos
y vamos a escribir entonces A sub 1 X más B sub 1 partido por AX cuadrado más BX más C, más A sub 2, ese es un 1, más A sub 2X más B sub 2 partido por ese AX cuadrado más BX más C al cuadrado. Y así sucesivamente hasta completar los n sumandos. Me parece que los ejercicios que están propuestos en alguna de las guías están esto, ¿ya? Así que ahí lo pueden revisar, pero o podemos hacer un ejercicio durante estos días, ¿sí? Miércoles o el viernes. Pero es poco común, muy poco común. Ni siquiera, por decirte tú, como he mencionado, esto se usa mucho en Mat 022, por ejemplo. No, nada. Muy poco común. Voy a ir al chat. Profe, ¿qué sucede si debo un certamen? Ay, chamble. Sí, los 5 certámenes hay que darlos, lo que no hemos comentado con los profes, y que ya tenemos varias personas de hecho, algunas personas que no van a poder dar el 5, es que vamos a tener que hacer un certamen recuperativo. Y eso debería de ser antes del 14. Sí, porque el 14 cierra. Entonces, lo vamos a tener que comentar con los profes ahora en estos días. Yo les voy a contar lo que comentemos. Yo hoy día en la mañana me puse a leer el correo y justamente hay varias personas que me escribieron que tienen problemas para el día. ¿Cuál es el día del certamen? Ya se me olvidó. Eh, Se me olvidó qué día estaba el certamen. El Eh, 11, ¿no, profe? el 11, el 11, sí, de verdad que no, no me confundía con otro, como que me confundí con otros cursos. El 11 de agosto. Y el tema es que nuestro semestre termina el 14. Por tanto, a todas las personas que deban un certamen, vamos a tener que hacer un recuperativo. Lo más probable es que vamos a hacer un recuperativo así como global. Me refiero como tomando algunas preguntas de distintos temas. Eso lo vamos a comentar con los profes esta semana y se los comunicamos. ¿Ya? No va a ser antes del 14. Perdón, no va a ser después del 14. Pero lo vamos a comentar con los profes para verlo. ¿Ya? Eso. Otra alternativa sería agregar que esa nota que les falten sean los promedios de las otras asignaturas. Perdón, de las otras asignaturas, de los otros certámenes. Esa sería una alternativa. Yo lo voy a comentar con los profes en estos días y el miércoles les cuento qué respuesta tengo, ¿ya? ¿La mecánica de Mach 021 es parecida a 08? No, para nada. En ningún sentido. Em, em, Espérame, que tengo un comentario en el chat. Ya. Ya. Este es el caso, entonces, ya. Eso era el tema que quería comentar sobre esto de, ¿cómo se llama? Estamos terminando el tema del certamen 5, el recuperativo, lo comentamos el miércoles, sobre todo que yo tenga más, nosotros siempre con los otros profes comentamos todo, entonces no es decisión mía nomás, así que yo prefiero consultar con los otros profesores y después contarles qué es lo que decidimos, ¿ya? Bien, entonces,
A continuación, hay algo que a mí me interesa mucho que nosotros comentemos y es justamente, y de hecho a mí me gustaría que este tema fuera antes de, estuviese, digamos, con anticipación, porque yo creo que este tema de hablar de la función exponencial y la función logaritmo es el mejor ejemplo que podemos plantear de por qué es importante la función inversa. ¿Sí? La función exponencial justamente tiene la característica de que va a ser una función, ya al restringirla, ¿cierto? Va a ser biyectiva y por tanto va a tener una función inversa. Y su inversa va a ser la función eh, logaritmo. ¿Sí? Entonces vamos a definir esta función y vamos a decir entonces sea a, ¿cierto? A este número lo vamos a llevar base, ¿sí? Va a ser un número real, pero donde vamos a pedir que sea distinto de 0 y que sea distinto de 1 y que sea positivo. Voy a escribirlo acá. Un poco redundante, ¿cierto? Que como lo escribo, porque dije ya que era distinto de 0, pero me gusta, perdón, sí, pero eh, me gusta hacer énfasis en eso. Es distinto de 0 y es positivo, ¿sí? No puede ser 0. El por qué no puede ser 0 en realidad se debe porque la función ya no tendría estas mismas características y tendría que analizar casos muy distintos, ¿no? Entonces vamos a decir que se define la función exponencial. Voy a decir f, que va a ir de R en R, como f de x, que es igual a elevado a x. ¿Y qué se llama función exponencial de base a? Entonces, vamos a ir a hacer algunos dibujitos en GeoGebra para que observemos algunas características que tiene esta función. Creo que una muy buena forma de analizar esto es justamente lo que vamos a plantear a continuación con los dibujos, ¿no? Entonces voy a compartir con ustedes mi pantalla, ¿sí? Entonces voy a escribir una función, la voy a llamar, voy a decir i igual a, no sé, el a puede ser un número cualquiera, entonces voy a decir 2 elevado a x. Entonces, si ustedes se fijan, la función 2 elevado a x, y fíjense, esto tiene mucho sentido porque la x, ¿cierto? Puede tomar cualquier valor. Y eso es lo que estamos observando, ¿cierto? A través del eje x. Voy a alejarme un poquito más para que lo veamos viendo. Fíjense cómo esta función crece así como brutalmente, ¿sí? Y voy a poner otra, voy a poner y igual a 10 elevado a x. Fíjese, esa otra, la que está en azul, ¿cierto? Esa es 10 elevado a x, que es una función como crece más todavía que la otra. Y la que nosotros también vamos a presentar a continuación es esta que se llama e elevado a x. ¿Sí? ¿Qué características tienen entonces estas tres funciones? Bien, tienen varias cosas bastante comunes. ¿Se fijan por qué a todo esto no podría poner, recién había dicho que la base no puede ser un número negativo? Mira, ¿qué pasaría si yo escribiera, no sé, menos 2 elevado a x? No me deja, de hecho.
No, de hecho, ni siquiera me deja. Borrar. ¿Ya? Si yo pusiera una base que fuera un número negativo, en realidad empieza a saltar, no sabe cómo actuar. En cambio, estas funciones, como la base es un número positivo, actúan de la misma forma. ¿Sí? En estos ejemplos he usado solamente bases números positivos y mayores que 1. ¿Qué pasaría si la base fuera un número? Mira, estas otras las voy a dejar como escondidas. Y voy a escribir igual a, voy a escribir un medio elevado, ouch, a x. Ahí fue un paréntesis que me salió de más. ¿Te fijas cómo la función cambió? Cambió casi como que se dio vuelta. ¿Sí? Ahora voy a escribir igual a 1 dividido en 5 elevado a x. Voy a escribir incluso igual a 1 dividido en e elevado a x. Espérate que esto me salió bien. Ah, no. Tampoco me salió bien. Voy a ponerle ahí el... Ahí sí, no tampoco. Algo me salió con esta. Voy a borrarla. Voy a escribirla de nuevo. Y es igual a 1. Va. Es igual a 1 dividido en e. Le voy a poner la x abajo. X. Ahí está. Entonces, te fijas cómo también estas tienen cosas en común, pero estas otras también. Y de partida, entonces vamos a observar que este tipo de funciones tienen la característica del dominio, ya sea cualquiera que sea la base en realidad con estas características, eso sí, de que sea positiva, distinta de 0, distinta de 1, van a tener la característica de que tienen un dominio, que son todos los reales, y un recorrido, que son los reales positivos, ¿sí? Sin contar el 0. Uno observa cómo esto se pega y se acerca mucho al eje X, pero nunca va a ser 0. ¡Chanfle! ¿Estoy aquí? ¿Sí? De repente pensé que me había desconectado. Ya. Entonces voy a escribir estas cosas acá a este otro lado. El dominio, entonces, esta función a elevado a x son todos los reales. Y el recorrido de estas funciones a elevado a x, ¿cierto? Van a ir desde el 0 al más infinito. Entonces, cuando nosotros decimos que, y acá creo que es un momento interesante como para empezar a plantear una idea que lo habíamos comentado hace un rato, hace un par de clases anteriores en realidad, de qué es la lógica, lo que significan o cómo interpretamos esta idea de los límites. Mira, voy a hacer un dibujito acá. Wow, me queda muy chueco. Voy a hacer un dibujito de la función. Em, ¿Cierto? Este caso sería entonces cuando la base es mayor que 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando las x, cuando yo digo x crece, o también puedo decir cuando x es muy grande, ¿sí? Esto lo traducimos diciendo que x tiende a más infinito, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa con los valores de la función? Con el a elevado a x. También crece, también son muy grandes. Y eso quiere decir entonces que tienden a más infinito. En cambio, ¿qué pasa cuando la x tiende a menos infinito? ¿Qué significa menos infinito? Significa que son números muy requete contra negativos. Lo que sucede con la función, ¿cierto? Es que a elevado a x tiende a cero. No es que sea cero,
porque esto nunca va a poder cortar el eje, ¿sí? Pero es un valor tan cercano que incluso en la gráfica nosotros lo vemos pegado a la gráfica, ¿sí? Y en este caso, ¿se acuerdan de toda esta otra noción que habíamos comentado hace un tiempo atrás? Esta idea de creciente. Y una forma análoga vamos a tener cuando las funciones tienen, si yo digo que tengo entonces una función eh, cuya base es un número que está entre 0 y 1, ¿cierto? Que va a ser obviamente un número positivo, la función entonces ahora va a ser decreciente. Va a ser decreciente la función y voy a decir, ¿qué pasa cuando la x tiende a más infinito? Es decir, cuando la x crece y crece y crece. ¿Qué va a pasar con la función? Ahí entonces la función va a suceder que se va a ir a 0, tiende a 0. ¿Puede volver un poquito atrás? Sí, vuelvo. Y a su vez también, cuando la x tiende a menos infinito, entonces la función va a crecer. ¿Te fijas? Mientras más negativamente esto, va a ser números más grandes, se tiende más infinito. Entonces esas son dos ideas que son re importantes que podemos deducir, ¿cierto? De estas funciones, ¿sí? Ahora, algo que realmente nos resulta muy interesante, como mencionaba yo recién, en relación a la función inversa, ¿cierto? Es que finalmente, después de todo esto, ¿cierto? Cuando yo digo a elevado a x, ¿cierto? Que va a estar desde el dominio, los reales, hacia el recorrido, que es del 0 al más infinito, no lo vamos a demostrar, ¿cierto? Pero vamos a decir que es una función biyectiva. Y como es biyectiva, entonces existe su función inversa. De esta a elevado a x. Y esta es la que se llama logaritmo, en base a. ¿Sí? Y entonces la función logaritmo en base a va a ir desde el dominio, que es del 0 al más infinito, hasta r. Y va a tener como características, ¿cierto? Y que verifica. Voy a dejar un puntito suspensivo, porque lo vamos a escribir en la otra hojita. Pero antes de escribirlo en la otra hojita, yo quiero que recordemos qué es lo que verifica una función inversa. Que verifica, y vamos a dejar aquí una cajita, aquí es donde vamos a escribir eso, y acá abajito vamos a escribir lo que vamos a recordar. ¿Se acuerdan qué es lo que dijimos que verifica una función inversa? ¿Sí? Cuando yo digo, a ver, si yo digo y es igual a f de x, eso es equivalente a decir entonces que la x es igual a f la menos 1 de y. ¿Se acuerdan que esto lo usamos también en el contexto de em, las funciones trigonométricas inversas? ¿Sí? Entonces, si yo digo esto en el contexto de eh, lo que acabamos de decir de la función exponencial, quiere decir que si y es igual a elevado a x, eso es equivalente a decir que la x es igual a logaritmo en base a de la y. ¿Sí? Eso por una parte. Pero además hay otra cosa más que nosotros también dijimos en el contexto de las funciones inversas. Y dijimos que f o f a la menos 1 en x es igual a x, ¿sí?
Y lo mismo dijimos entonces que quiere decir que f a la menos 1 o f en la x, ¿cierto? Es igual a la x. Esto también se aplica en el contexto de logaritmo y exponencial, porque cuando yo tengo, voy a escribirlo acá abajo con otro color. Cuando yo digo logaritmo en base a de a elevado a x, eso va a ser x. Y cuando yo digo a elevado al logaritmo en base a de x, eso también va a ser la x. ¿Estamos? ¡Tarán! Eso es. De Perdón. ¿Estamos? Em, Estoy escribiendo en el chat. En realidad, ahora que lo recuerdo, yo ya les había mandado un mail a los profes preguntando qué íbamos a hacer con esto de... Pero no me contestaron. ¿Qué más vamos a comentar? A ver, en el contexto de logaritmo y en el contexto de exponencial, hay dos bases que son, digamos, las que más nos gustan, por decirlo de alguna forma, que son, y vamos a hablar entonces de las bases más conocidas, que es la base 10, ¿sí? Em, Claro, cuando yo digo, por ejemplo, tengo una función f de x igual a 10 elevado a x, esto estamos relacionados con todo lo que nosotros conocemos como notación científica, ¿sí? Y con algunos otros tipos de problemas. Y cuando hablamos del logaritmo, yo digo g de x, por ejemplo, y digo logaritmo en base 10 de x, en realidad es tan conocido ese logaritmo que simplemente hablamos de log 10. Este usualmente se le llama logaritmo decimal. A mí me gusta llamarlo en realidad logaritmo decimal. Hay personas que lo llaman logaritmo vulgar. A mí no me parece un nombre muy bonito, sinceramente. Voy a decir, la otra base es e, ¿sí? Cuando hablamos de la función, ¿cierto? F de x igual a e elevado a x, este también es un tema bastante importante porque esto está muy relacionado con problemas de crecimiento y de decrecimiento. ¿Cómo vamos en la próxima clase? Y si yo planteo la función, el log en base e de x se escribe ln de x y se llama logaritmo natural. ¿Qué pasó? Ven para acá. Estoy haciendo tacada por un perro. Eso diría yo. La próxima clase yo creo que sería entretenido que hiciéramos algún problema de planteo con estos del logaritmo. Para resolver alguna ecuación, por ejemplo, cosas así. Eh, estoy revisando un archivo que yo hice en este semestre que a lo mejor se los podría mandar. No está tan terrible.
Algunas otras cosas que de repente me han preguntado ustedes, profe, ¿tiene algún ejercicio de esto? Sí, y yo, ay, como escrito así, de repente no tengo muy ordenaditas las cosas todavía. Pero esto lo tengo más o menos piola, así que yo creo que eso se los puedo mandar, ¿ya? Lo de logaritmo exponencial. Eso, algo que comentar, algo que decir, algo que agregar. Eh, voy a volver a la gráfica porque quiero destacar algo. Mira, aquí yo grafiqué e elevado a x. Tengo otro comentario en el chat. Profe, no, el teorema del binomio lo ven con el profe Iván. Esta semana lo deberían de ver. eh, lo deberían haber visto la semana pasada, po. Eh, mira. Eh, 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 eh. No sé, a mí no me gusta ese nombre. Pero se refiere, creo yo, porque es el más común. Yo creo que debe de ser así, no sé. Em, yo prefiero llamarlo decimal. Me encuentro feo, ¿no? Y el vulgar. No sé. Profe, ¿cómo van a poner ejercicios de inducción en el certamen? No tengo idea. Ya. Mira, yo quería que miráramos estas dos funciones. Mira, esta es e elevado a x y esta es 1 partido por e elevado a x. Es decir, te fijas que eh, no son inversas. Se fijan, son muy similares, pero son una con la base mayor que 1 y la otra está entre 0 y 1. ¿Sí? Lo quería comparar para que vieran ustedes ahora. Mira, voy a graficar ahora solamente e elevado a x y voy a poner acá logaritmo natural. ¿Se acuerdan que ln esta, ay, no le puse la i es igual a ln de x? Ahí está. Algo que comentamos en su momento, ¿cierto? Es, uy, tengo un perro en brazo. La simetría que hay entre una función y su inversa. ¿Se fijan entonces cómo en este dibujo se ve claramente, ¿cierto? Que si yo doblara la función exponencial, ¿qué pasó? Si doblara la función exponencial sobre la i igual a x, lo que voy a obtener es la gráfica que está abajo y que corresponde justamente a la función logaritmo. Ahí está. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, si yo tuviera, aquí no sé cómo se escriben los logaritmos en otras bases. Hay varias propiedades que vamos a ir comentando, que son propiedades en realidad que nosotros conocemos de logaritmo y exponencial, que usualmente uno en el colegio lo ve de una perspectiva algebraica, ¿cierto? De calcular cosas y qué sé yo, que nosotros también los vamos a utilizar, ya sea en el contexto de algunos problemas de planteo o en contexto de resolver ecuaciones, que lo vamos a hacer el día miércoles, ¿no? Eso, nada más que agregar por estos lados. Em, Ya, entonces continuamos el día miércoles, tenemos la clase del miércoles 5, la clase del viernes 7 y la del 10. Y el certamen es el 11. Así que con eso nos vamos a quedar. Voy a insistir, como mencionaba, con los profes, para ver cómo lo vamos a hacer con el recuperativo. Y hay varias personas que me han comentado de eh, que tienen problemas, ¿sí? Eh,
Y lo comentamos entonces mañana. Mañana, el miércoles, perdón. ¿Ya? O cualquier cosa que yo sepa por escrito, se lo mando por escrito. ¿Ya? Saludos a todos y nos vemos entonces el miércoles. ¿Estamos? Sí. Profe, ¿puedo volver a la pizarra, porfa? Sí, vuelvo a la pizarra. Ya estaba viendo mi correo. Aquí. Aquí. O más atrás. Ya. Sí, eso vamos a, la próxima clase vamos a hacer, les voy a mandar un archivo que como dije, yo ya hace tiempo atrás que ya estoy pensando en que quiero tener como todo digital. Y entonces escribo y escribo cositas, pero hay cuestiones que no me atrevo como a mandarlas todavía o porque encuentro que están como que les falta mucho. Pero esto del logaritmo exponencial creo yo que está más o menos piola, entonces eso se los voy a mandar. Si ustedes me ayudan y me encuentran alguna pifia, más agradecida estaría yo. ¿Ya? Que de repente tipeo mal, me equivoco. Eso. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Algo más que decir? ¿De nada? Ya pues jóvenes, quedemos aquí entonces. Nos vemos el miércoles. Cuídense. Como dije, voy a averiguar ese asunto del recuperativo. Ustedes también cuídense mucho. Nos vemos. Chau, Chao, chau. profe, que esté Chau. bien, Igualmente que estén cuídese. muy bien. Ustedes también. Chau, chau. Vamos a terminar la reunión. Mm, sí, terminamos la reunión. Nos vamos y nos vemos el miércoles.